Hola, bienvenidos. Nuevamente seguimos en el avance de todo lo que son esos elementos de reconocimiento del yo soy que vamos a ir desarrollando. Después de los dos vídeos anteriores sobre las bases fundamentales de lo que somos, ¿no?, como sistema y del autoconcepto, cómo mejorarlo en nosotros mismos, pues vamos a pasar hoy a otro de los apartados y elementos que es adecuado que vayamos desarrollando. Esos apartados que vamos a desarrollar hoy, como bien veis señalados aquí abajo, son el foco al que le prestamos atención y cómo marcar esas situaciones y los referentes respecto a los que nos situamos para tomar decisiones. Empezamos. Bueno, mi foco de atención es el que va a marcar la situación, el modo de ver las situaciones y las acciones que me rodean, esa realidad que me rodea. Nos va a provocar o nos va a indicar la tendencia hacia la que yo proyecto mi foco respecto a mi alrededor. Hay veces que en función de los pensamientos y las situaciones que tiene mi mente, son cosas puntuales respecto a algo que me ha acontecido, me pasa, y entonces pues empiezo a encontrarme elementos semejantes a eso que yo le voy dando vueltas en la cabeza. Pero hay otras, y eso a veces es simplemente pasajero, pues porque conforme se escapa de mi mente y pasa otro tipo de pensamiento, pues dejo de focalizar sobre ello. Pero hay otras cosas que constantemente se empiezan a cronificar y empiezo a tener tendencia a focalizar la atención sobre elementos o situaciones negativas, haciéndome interpretar la realidad de un modo siempre bastante nefasto o relativamente, o lo vamos a llamar así, agresivo hacia mí mismo y hacia mi sistema. Porque me va a favorecer el hecho de generar emociones densas que en la mayoría de los casos son innecesarias. La atención, por lo tanto, la vamos a considerar como si dijésemos la lámpara que enfoca hacia un lugar determinado. Tomar el control de ese foco, poniendo cuidado hacia dónde nosotros lo vamos a dirigir, nos va a permitir que nuestros pensamientos y acciones estén gobernadas por un sistema de coherencia respecto al valor inicial y propósito de mejora en nosotros mismos, dirigiéndonos solamente y exclusivamente hacia objetos, hacia ver las cosas de forma más objetiva y clara, evitando todo lo que son los procesos de sufrimiento innecesario. Ver con claridad en ese foco lo vamos entonces a traducir en el hecho de que los pensamientos, ¿vale? No se tienen que dejar llevar por las primeras impresiones de lo que veo o, o aprecio en un primer lugar. Entonces, realmente lo que tengo que hacer conforme estoy en una situación para crear ese adiestramiento sobre mi foco es pausarme respecto a la interpretación mental que hago de ello, intentando considerar elementos más fieles a la realidad o poniéndome en el posicionamiento de forma más amplia a todo lo que puede haber acarreado o provocado la situación tal y como la estoy viendo. En muchos casos incluso se crean ese tipo de procesos sin ver la realidad de forma directa, sino por la interpretación o información que obtengo del exterior. Eso hace que si nosotros realmente aprendemos a tener ese control y coherencia y pausa y tranquilidad respecto a un acontecimiento, cuando sucede, pues no reaccionemos a esos eventos y no realicemos una interpretación temprana en base a ellos. Porque cuanto más distorsionada tengamos la visión de la realidad, mayor será la repercusión que ésta va a tener sobre nosotros y sobre la decisión que tomemos
a la hora de crear acciones en ello. También tenemos que considerar que nuestro modo de verlo e interpretarlo, si es positivo o negativo respecto, por ejemplo, a la hora de contarlo y la repercusión que puede tener hacia otros. Cuando una cosa tiene una influencia negativa sobre la cual no puedo o no estoy interviniendo, el expandir lo que son energías o vibraciones de baja, o sea, densas, ¿no? No tiene una influencia positiva hacia lo que es los sistemas en sí. Y evidentemente tampoco lo tiene hacia nosotros mismos. Por lo tanto, hay que hacerse consciente de lo que acontece en nuestra mente, primero por inteligencia y amor hacia nosotros mismos y nuestro bienestar. Requiere que miremos con claridad y que hagamos visible lo que a lo mejor en muchos casos resulta invisible, y de ese modo poder cambiar esa focalización o esa tendencia que tengamos. Para iniciarlo, como he dicho, pues empezamos a no reaccionar y a no poner de forma directa juicios directos sobre lo que vemos, sino posponerlos hasta ver un análisis de lo que realmente ocurre a nuestro alrededor y cuáles son los condicionantes que sin verlos podrían estar influyendo sobre esa realidad. Vamos a intentar situarnos en este juego, lo vamos a llamar así, que es como los dos mundos entre los que vivimos constantemente, que serían uno asociado al 3D y otro asociado al 4D, que lo podéis ver en referencia en otro de nuestros vídeos cuando hablamos de ese posicionamiento en 3D y en 4D. Nosotros pensamos en la mayoría de los casos que nuestros pensamientos son libres, pero nuestros pensamientos realmente están delimitados por ciertos patrones y procedimientos o procesos que hemos vivido anteriormente. Por lo tanto, nosotros no somos libres, sino que estamos condicionados a esos aprendizajes previos que en muchos casos son heredados y en muchos casos pues son los que he chequeado en función de ciertas experiencias que he vivido, que en muchos casos no están acordes ni son iguales ni idénticas a las que estoy viviendo en el momento puntual que esté en el ahora. Bueno, pues vamos a situarnos un poco en ese mundo. Un mundo sería el de los fenómenos externos a los que les prestamos atención, que lo vamos a llamar el mundo de interpretaciones sobre la realidad, y en los que hay que considerar el grado de influencia que tiene lo que interpreto respecto a nosotros mismos y a nuestra salud o bienestar. Esa interpretación o ese modo de interpretar determina o viene determinado por la atención hacia dónde la focalizamos principalmente. Al mismo tiempo, existe el mundo, ¿vale?, de las conversaciones internas y de lo que acontece en nuestro interior. Y en muchos casos hay personas que no tienen o no toman conciencia de ese mundo interior, simplemente sienten sensaciones emocionales de distintos tipos, pero no se paran a pausar qué es lo que está aconteciendo internamente. El primer elemento, entonces, con el que hay que jugar en ese mundo interno es el de tomar conciencia y darnos cuenta qué sensaciones sentimos y de dónde vienen. Entonces se crea un segundo mundo, que es el mundo del efecto de la interpretación que he hecho del exterior. Y lo que hay que considerar en él nuevamente es el grado de reactividad o repercusión que tiene la interpretación que he hecho dentro de nosotros mismos. Cuando aprendo a darme cuenta de esa interpretación, pues me doy cuenta que ese mundo está determinado por los programas adquiridos que tengo, por el autoconcepto que tengo de mí mismo y por las herramientas que tengo para resolver o solucionar o enfrentarme a las acciones que vivo en mi día a día. ¿De qué modo, me puedo situar en cada uno de esos mundos para paliar o mejorar, si es que me interesa? Si me interesa por salud y busco bienestar, lo que tengo que buscar es con coherencia
qué es lo que me la está quitando. Y cuando detecto lo que me la está quitando, pues entonces tengo posibilidades de acción para situarme en un mejor posicionamiento. Entonces, si realmente entro en esa coherencia, me tengo que dar cuenta dónde me estoy situando de forma habitual en esas realidades que interpreto para intentar mejorarlas. Entonces, los focos que intervienen en este umbral de dónde me sitúo están en función del interés que tengo sobre lo que estoy interpretando. Hay cosas que no me llaman la atención y a las que no les presto ningún interés, y otras cosas, por el motivo que sea, les presto un gran interés. Entonces, diferenciar a qué cosas les presto interés y a qué cosas no, pues me determina mucha información. Entonces, esto me va a situar en un posicionamiento más lejano o más cercano a un acontecimiento, que en muchos casos no es porque esté aconteciendo a mi lado, sino en muchos casos es simplemente un foco de interés, aunque esté aconteciendo sin ni siquiera estar viéndolo de forma directa. Otro de los elementos que favorecen el hecho de determinar dónde me voy a situar con respecto a una acción está en la influencia externa que tiene sobre mí lo que hay que interpretar. Esa influencia externa es, pues, que aparte del interés hay cosas que me influyen más, o soy más reactivo o más hiperreactivo a ellas, y otras, por el motivo que sea, menos. Y están asociadas también a aprendizajes y situaciones o afectaciones que tengo en mi subconsciente. Y otro de los grandes elementos que me indican en qué umbral o a qué distancia me sitúo de una situación o una realidad que estoy viendo es la distancia a la que se encuentra y sobre la cual tengo que interpretar. Normalmente una cosa que acontece más cercana en distancia a mí, pues tengo más posibilidades de ser hiperreactivo que ante una situación que acontece a mucha distancia. Aunque hay personas que en función del interés sobre algo y la influencia que tenga ese algo sobre nosotros, aunque la distancia sea muy lejana, son capaces de crear situaciones hiperreactivas. Entonces, esto, como dijimos, estaba determinado por nuestra atención. Al mismo tiempo, en función de cómo me sitúo en todo esto, con alguna acción o situación o realidad que se esté produciendo, está creándose una reactividad interior en nosotros mismos. Esa reactividad hay que intentar que sea lo más positiva posible en vez de lo más negativa posible, porque es la que crea la vibración más o fluida o menos fluida respecto a cómo la sentimos. Entonces, en este umbral está la intención o propósito y objetivo que tengo en la vida y cómo lo defiendo y cómo me focalizo a él, la detección y aceptación de la influencia de ese acontecimiento externo sobre mí, y la solidez que tengo para soportar la presión de lo que acontece externamente. Y eso está determinado, como hemos dicho, por esos programas aprendidos, por el autoconcepto y seguridad que tengo en mí mismo y por las herramientas que tengo para enfrentarme a ello. Por lo tanto, nosotros lo que ofertamos desde aquí son herramientas para detectar, aceptar y afrontar de forma más adecuada todos esos procesos. En el otro apartado que dijimos al principio, estábamos un poco también diferenciando el hecho de los referentes con los que nos situamos para tomar decisiones y para entender esas realidades. Y entonces mis decisiones respecto a las acciones que hago están basadas en muchos casos respecto a acontecimientos, a elementos externos. Estamos inmersos a nivel social y existen a nuestro alrededor de forma constante normas humanas, que en muchos casos empiezan a ser muy invasivas, tan invasivas que se convierten de forma externa en lo que nos dice lo que puedo y no puedo hacer de forma continua, en lo que nos dice a nivel económico, por ejemplo, lo que debo o no tengo, o lo que tengo o no tengo que tener, lo que debo o no debo hacer en el caso de la religión, y en el caso, por ejemplo, de la ciencia, lo que debo de saber o no. O sea, independientemente de mis procesos internos, de mis aspiraciones,
de mis inquietudes, de mi esfuerzo y de mi propia intuición o sabiduría respecto a lo que a mí me sienta o no me sienta bien del exterior. Entonces, a pesar de todo ello, muchas veces llega un momento que dejamos de escucharnos a nosotros mismos y entramos a entender que todo lo que nosotros tenemos que querer es lo que indican y cómo lo indican esas normas, dejando de lado todo lo que es ese aspecto interior nuestro de inspiración a nivel de intuición y de potencial en muchos casos creativo y de esfuerzo y de amor propio y de excelencia del propio ser humano. Por lo tanto, tenemos que superar todo ese tipo de dependencias externas a la hora de tomar decisiones, escucharnos un poco más a nosotros mismos, tomar y adquirir responsabilidad y conciencia, porque conforme elevemos conciencia, todas nuestras decisiones van a estar enfocadas a sentirnos mejor y el ser humano no hace nada malo porque en ese caso se sentirá mal y de esa manera aumentarán todo lo que es lo que puedo como potencial de forma positiva, todo lo que debo o creo que puedo tener como potencialidad, todo lo que tengo o debo ser y todo lo que tengo o puedo saber. Y eso está condicionado simplemente por elementos internos a nivel intuitivo, que es innato y natural en el ser humano y que hoy en día se pierde por esa presión tan absurda y tan elevada y adoctrinamiento que tienen todo lo que son los elementos externos, la jerarquía que se ha creado con ellos y la fuerza o potencialidad con la que nos los trasladan. Bien, pues llegado hasta aquí, hemos hecho y hemos analizado otros potenciales también elementos a nivel del yo soy. Y bueno, y seguimos avanzando, os espero en los siguientes vídeos y os deseo, como siempre, un feliz día y hasta pronto.